Todos hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualcus Gamonal. En realidad, queridos amigos, gracias a él nos enseñó lo que no sabíamos y nos despertó a lo que nosotros desconocíamos. Y esta enseñanza impartida, hemos recibido esa enseñanza de parte del Creador. Ahora nosotros tenemos que compartir todo lo que hemos sido instruidos. Tenemos que compartir, por eso dice en Gálatas 6:6, tenemos que compartir, no podemos quedarnos con lo que hemos aprendido. No podemos ser egoístas, no. Tenemos que compartir esa riqueza que cada día vamos adquiriendo. No estoy hablando de la riqueza material porque es efímera. Estoy hablando de esa riqueza espiritual porque dice nuestro Señor Jesucristo, donde está tu corazón, está tu riqueza. Entonces no estamos hablando de la riqueza material, sino del conocimiento. Y para ello, amigos, el deber o digamos el plan de Dios para este tiempo es de que todos sus hijos, todo lo que están escritos en el libro de la vida, tenían que ser reunidos. Y para ser reunidos tenían que escuchar la voz de Dios. Y cuando hablamos de la voz de Dios, estamos hablando de los 10 mandamientos. Esa es la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios, y al escuchar esa voz, los que son para con Dios vendrán apresuradamente porque el tiempo ha llegado de la liberación. Mejor vamos a pasar lectura para tener mayor seguridad o mayor veracidad de lo que estamos mencionando. Tiene que escuchar su voz. Vamos a ver la voz. Deuteronomio capítulo 4, 12 y 13. Dice así: y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, ¿no? Habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Entonces esa es la voz de Dios, que en hebreo se le llama Torah, en griego nomos, que significa ley. Entonces, y tenemos que escuchar la voz de Dios. Tiene que darse cumplimiento, como dice San Juan, capítulo 10, versículo 16. San Juan, capítulo 10, versículo 16. ¿Qué nos dice? Dice lo siguiente: 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, dice nuestro Mesías. Aquellas también me conviene traer. Estamos hablando de diferentes organizaciones. Aquellas también me conviene traer. Y oirán mi voz, o sea, tiene que escuchar la voz, no su voz de él, sino qué cosa él enseñaba. ¿Qué es la voz? La voz son los 10 mandamientos. En otra parte vamos a encontrar que él enseñaba, no era de él, sino era de su padre. ¿Qué cosa enseñaba de su padre? Mejor vamos a pasar lectura. San Juan capítulo 7, 14, 15, 16, 17 y 18. Dice así: y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras no habiendo aprendido? Respondiéndoles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y está diciendo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si hablo de por mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria de aquel que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, de eso estamos hablando. Por eso dice: oirán mi voz. Luego dice: habrá un rebaño y un pastor. Habrá un rebaño, quiere decir, de todos los rebaños se van a juntar lo que están escritos, y va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Y como dice en Pedro, cuando venga el príncipe de los pastores. Bueno, sin más preámbulos, estamos desarrollando sobre este tema de nuestro querido maestro que compartió. Y poco a poco vamos comprendiendo. Hemos visto que
del Espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios, va a llegar un momento que hablamos de la circuncisión del corazón, vamos a repetir una parte para así no perder la hilación. Hemos visto de acuerdo a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, que Dios promete circuncidar el corazón del hombre, y no solamente de él, sino también de sus hijos, y de sus hijos, y de sus hijos. ¿Qué cosa era una circuncisión? Primero, teníamos que ver que la circuncisión se corte del prepucio del varón o del varón, porque por fuera está limpio, pero por dentro hay un problema, se junta una grasa, se junta un sarro o células muertas, y eso trae inflamación, y cuando es joven, está con su pareja, también tiene digamos, a expulsar justamente esa parte, ese sarro empieza a expulsar y trae problemas a su pareja. Por eso. Entonces, al ser cortado se descubre. Ahora, en la parte espiritual encontramos que Dios primero nos circuncida, que decir nos quita toda la mala obra, nos da una nueva oportunidad. Ahora, una vez que ya está circuncidado, tenemos el Espíritu de Dios, vienen, digamos, algunas bacterias malogradas, o vienen espíritus negativos, nos empiezan a hacer la vida imposible, pero ya no se mantienen. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros vamos a buscar que confesar, denunciarlos, y que no se quedan, salen. Ese es el avance que Dios ha puesto, tanto lo literal que estamos viendo, yendo a la parte espiritual. Muy bien, entonces teniendo ese punto de vista que somos circuncidados, automáticamente vendimos a ser un pueblo espiritual. Por eso dice nuestro maestro, somos una congregación espiritual porque somos inspirados, todos los hijos, pero sin embargo todavía estamos cometiendo pecado, porque todavía confiamos en la carne, confiamos más en la carne, porque va a llegar su tiempo cuando ya tenemos el Espíritu de Dios, dice, vamos a buscar que adorar en espíritu y en verdad, así como le dijo a la mujer samaritana. Va a llegar el tiempo que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar a Dios, porque Dios es espíritu y la adoración debe ser en espíritu y en verdad, como dice San Juan 4:23. Ahora, como dice, nuestro maestro empieza a esclarecer que el espíritu que nosotros recibimos es en el espíritu, espíritu de verdad. El espíritu de verdad dice que Dios es verdad. Sabemos muy bien que el Espíritu de Dios es la verdad, y la palabra de Dios y el mandamiento de Dios es la verdad. Entonces, vamos a centrarnos en este punto donde él menciona, en verdad, se sabe muy bien que el Espíritu de Dios es la verdad. El Espíritu de Dios es la verdad, y la palabra de Dios es la verdad. El hombre que pone en práctica es verdad. Entonces, vamos a centrarnos en esta parte, porque él menciona así. El espíritu que tanto se habla es el espíritu de verdad, no es un espíritu de error, no, sino es el espíritu de verdad. Como dice que el espíritu es de verdad, hay algo muy interesante que tenemos que abrir un poquito nuestra mente para comprenderlo un poquito más, ya un poquito más profundizado. Dice nuestro maestro, aclarando en San Juan 15:26, empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Vuelvo a repetir, empero cuando viniere el Consolador, o cuando venga el Consolador, el cual os enviaré del Padre. O sea, cuando viene el Consolador, el Espíritu de verdad, porque el Consolador es un cuerpo, o un ser. Entonces, cuando venga el Consolador, viene también el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad, al cual procede del Padre, él va a empezar a dar testimonio. Miren, definir qué es Consolador y el Espíritu Santo, que en hebreo se llama Rúa, o la fuerza de Dios. Entonces, los dos empiezan a trabajar, Consolador y el Espíritu. Y el Espíritu es el que va a empezar a guiar a toda verdad, como dice también en San Juan 14:26, el cual enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces, ese es el punto que tenemos que concentrarnos ahora, y vamos a buscar que desarrollar.
En una conversación que tuvo nuestro querido maestro cuando vino una delegación, el presidente de la comunidad de, de allá de Jerusalén, una comunidad. Entonces ellos habían venido para conversar con nuestro maestro. Primero vamos a ver el título. Dice así, fue un 29 de julio de 1995, 29 de julio del año 1995. Bueno, dice maestro, quiero contarle, nosotros pertenecemos a una pequeña comunidad allá en el medio del desierto en Palestina. Y como parte de nuestras actividades de formación, hay un departamento en nuestra comunidad donde existe la inquietud de encontrar las tribus perdidas de Israel. Un pequeño detalle de información que escuchamos por allá, donde nos dijeron que en el Perú existe una pequeña comunidad de israelitas en la comunidad de San Emiriato por el río Urubamba, cerca de Quillabamba. Esto es todo lo que escuchamos por allá, y también nos dijeron que hay una comunidad de 20 familias, más o menos. Entonces yo y mi hermano nos ofrecimos a investigar, y con aprobación de nuestra comunidad llegamos a Lima, luego al Cusco, bajamos por el río Urubamba, llegamos a Quillabamba, y luego en Emiriato. Es ahí donde nos informaron con más detalle acerca de la congregación y sobre su persona. Bueno, llegando aquí nos dimos con la gran sorpresa que la comunidad ya no es un pueblo formado, ya es un pueblo formado, constituido, y estamos sorprendidos porque hemos encontrado más de lo que estábamos buscando. Entonces vino una carcajada de esa alegría. Luego dice, nuestra misión es llevar el mensaje. Ahora que hemos encontrado al pueblo y a un maestro, porque nosotros somos los ojos y oídos de nuestra comunidad. Y nos sorprende, nos llena de emoción de venir con una noticia tan pequeña, de encontrarnos con unas 20 familias, y cuando en verdad son miles de familias. ¿Ah? Entonces, le preguntan, le dice, maestro, deseo hacer algunas preguntas. Entonces el maestro dice, claro, ¿por qué no? Entonces los judíos dicen, bueno, ¿cómo se desarrolla el pueblo de Israel de esta manera aquí en el Perú? Bueno, digamos, dice nuestro maestro, es porque el Mesías nació en el Perú. Entonces empieza a establecer una sonrisa. Ahora tampoco ese Mesías no es peruano, es del Oriente. Eso es una cosa increíble. Y ahora eso, ¿quién sabe? Sabe uno nomás, ahora les voy a contar. Entonces empieza el diablo, pero vamos al punto donde queremos llegar, cuando dice que el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Vamos a esclarecer. Dentro de su desarrollo viene, dice lo siguiente, al punto que queremos llegar, dice, cuenta su testimonio, cómo fue arrebatado, y luego le dice que tenía que recibir ese pergamino, donde dice, le dijo que tragara ese pergamino, como decir la ley, y que hablarles a la casa de Israel. Entonces el espíritu de Ezequiel tenía que regresar nuevamente en este tiempo para predicar. Por eso la Sagrada Escritura dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes y lenguas y reyes. Entonces el versículo bíblico dice, dijo mi hijo del hombre, como le hallares, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel, y abrí mi boca, dice, hízome comer como aquel rollo. Díjome, hijo del hombre, haz a tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y comílo, y fue en mi boca dulce como miel. Díjome luego, hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de profunda habla ni lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviará, ellos te oirán, mas la casa de Israel no te querrán oír. Fíjese, los envía donde van a entender, pero a la casa de Israel no lo van a querer oír, porque no me quieren oír a mí,
porque toda la casa de Israel son tiesos de frente y duros de corazón. Ezequiel 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Apocalipsis 10, 11. Entonces, de acuerdo a estos dos libros, tanto Ezequiel 3, 1, 2, 3, 4 y 5 y Apocalipsis 10, 11, él empieza a esclarecer. Por eso, ¿a dónde queremos llegar lo que estoy mencionando cuando dice que el Espíritu es la verdad? Como están escuchando, es necesario que Ezequiel retorne nuevamente para que predique a las gentes, para formar pueblo y anunciar palabra de Jehová. Entonces Ezequiel se tragó el pergamino, la ley, y le fue dulce en su boca como la miel. Eso dice la Escritura. Y le dijo Jehová, es menester que vuelvas nuevamente, entonces hablarás con mis palabras, y ellos te oirán, porque no, dice, ellos te oirán, porque no eres enviado a un pueblo de lengua confusa, cuyas palabras no entiendan, si no eres enviado a la casa de Israel, porque ellos te esperan, ellos te oirán. Entonces sigue expresándose nuestro maestro, eso es así, todo está escrito desde tiempos antiguos, y luego dice también la Sagrada Escritura, para aclaración con respecto a Israel, por profeta fue guardado, y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta hizo subir a Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado, como dice Oseas 12:14. Entonces sigue esclareciendo nuestro maestro, dice, ¿no ve? Dice claramente, y por profeta fue guardado. Eso fue en tiempos pasados. ¿En qué sentido fue guardado? Guardado para esos tiempos, a eso se refiere, para levantarlo en tiempos postreros, ¿ve? Eso estamos viendo ahora. ¿Quién obra esto? ¿Quién? ¿Quién lo hace? Jehová, Dios de Israel. ¿Quién hizo esto? ¿Quién llama a la generación desde el principio? Yo, Jehová el primero, yo mismo con los postreros, como dice Isaías 41:4. Entonces el maestro sigue esclareciendo, dice esto, hay que entender, Jehová Dios llamó a generaciones desde el principio. Entonces, acá viene lo donde queremos llegar. Levantó el primero y ahora mismo con los postreros, eso es así. El Cristo, el Hijo de Dios, hace 2000 años atrás también profetizó sobre el Espíritu que había de venir para estos tiempos. Ahora sí tomen atención a lo que estamos mencionando. Según San Juan, Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas yo fuere, los enviaré, os lo enviaré. Entonces nuestro maestro dice, Jesús profetizó sobre su muerte, anunciando que era necesario que él muriera, porque si él no se fuere, no vendría el Espíritu, el Consolador para esos tiempos, no vendría el Espíritu del Consolador para esos tiempos. Mas si yo me fuere, lo enviaré. Allí está bien clarito la Escritura. ¿Quién es ese Consolador? Entonces empieza a esclarecer con San Juan 16:13, primero, y San Juan 14:26. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, eso tenemos que pensar primero, que dice la Escritura, cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. O sea, qué cosa escuchó, qué instrucciones recibió del Padre, etc. Y luego dice, hará saber las cosas que han de venir. También profetiza los peligros que se avecinan. También profetiza, porque el Espíritu todo lo escudriña, como dice el apóstol Pablo. Muy bien. Luego dice San Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces son dos puntos diferentes. El Consolador, uno, el Espíritu Santo. Son dos personajes, al cual el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. O sea que el Consolador, el Espíritu Santo, son dos. Consolador es uno, Espíritu Santo es otro, el cual el Padre enviará en mi nombre. O sea que el Padre lo envía en su nombre al Consolador y al Espíritu Santo. El Consolador y el Espíritu Santo. Quiero que se centre primero esas dos palabritas, Consolador y Espíritu Santo.
el cual el Padre enviará en mi nombre. O sea, no vienen solos, no vienen porque ellos quieren, sino lo envíen en su nombre, el Padre. Entonces, Él os enseñará todas las cosas, o ellos, digamos así, más claro, porque son dos, Consolador y Espíritu Santo, son dos. Entonces, Él o ellos os enseñará todas las cosas, y Él recordará todas las cosas que os he dicho. O sea que viene para hacer recordar, no solamente para hacer recordar, sino también para anunciar el porvenir, o sea, profetizar lo que va a acontecer más adelante. Pero Dios, el Padre, es el que lo envía al Consolador y al Espíritu Santo. Él lo envía. Entonces vamos a aclarar cómo lo explica nuestro Maestro sobre estos dos puntos, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre los envía a los dos. Y luego dice, él va a enseñar todas las cosas, los va a enseñar, los dos van a enseñar todas las cosas, y vas a recordar todas las cosas que os he dicho, o sea, qué cosa dijo Moisés, los profetas, qué dijo nuestro Mesías, qué dijeron los apóstoles, o sea, van a hacer recordar todas las cosas que se dijo, y al mismo tiempo también va a hacer ver el futuro que va a acontecer. Teniendo esta base de estos dos, Consolador y el Espíritu Santo, teniendo dos, nuestro Maestro empieza a esclarecer. Dice, el Espíritu de la verdad ya estaba guardado para ese tiempo, o sea que está reservado el Espíritu de verdad, el Espíritu de la verdad es reservado para el futuro, reservado para este siglo, para que pueda anunciar la verdad a los pueblos, por eso dice la Sagrada Escritura. O sea que el Espíritu Santo estaba guardado, reservado para el futuro, para este tiempo, ¿qué cosa tiene que hacer? Para guiarlos a toda verdad y también para anunciar las cosas que están por venir, o sea, también el futuro. Entonces dice nuestro Maestro, cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. O sea, cuando venga el Espíritu de verdad, nos va a guiar a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino de las cosas que han de venir y las cosas que va a suceder. Entonces el Consolador tiene que venir. Entonces estamos hablando el Espíritu Santo y estamos hablando que el Consolador también tiene que venir. Pero no hablará por sí mismo ya, sino que sino que hablará todo lo que le escuchó del Padre, porque no puede venir de sí mismo, solo no puede, tiene que ser, el Padre tiene que ordenar todo esto. Entonces nuestro Maestro empieza a esclarecer. ¿Quién envió al Consolador? ¿Quién lo envió al Consolador? Jehová mismo envió al Consolador, el Padre o Dios. Acá nuestro Maestro, Jehová mismo envió a anunciar los mandamientos de su ley y hablará sobre la sentencia del juicio y todo lo que está escrito para esos tiempos postreros. Eso es así. Entonces dice así, como ya estamos hablando de que al Consolador Dios lo envía, al Espíritu Santo Dios lo envía, entonces no pueden estar mudos, ya tienen que hablar. Los dos personajes, el Consolador y el Espíritu Santo. Hasta acá me están pensando, ¿qué estarán pensando? Pero habla que son dos personajes, el Consolador y está hablando también el Espíritu Santo. Tienen que anunciar todo lo que ellos aprendieron, escucharon, tienen que anunciar y también al mismo tiempo nos hará recordar todas las cosas que fueron antiguamente, etc. Y también el futuro que va a acontecer. El Consolador y el Espíritu Santo, que es la verdad, porque no va a guiar a toda verdad. Entonces dice nuestro Maestro, entonces de esa manera me instruía el Espíritu Santo. Ya está hablando ya que el Espíritu Santo le empezaba a instruir a él, que es el Consolador. En mi condición me declaraba sobre la venida de Jesús. Es por eso que yo respondía que en espíritu fue introducido en el vientre de María. Asimismo fue introducido el espíritu de Ezequiel antiguo aquí en el Perú, en el vientre de mi madre. Luego sigue esclareciendo, así volvió otra vez Ezequiel antiguo, porque está escrito que tenía que volver. Eso dice la Escritura, ese día vendrá un escapado para traer las nuevas, eso dice, y para estos tiempos habla. Ya ese escapado no estará más mudo y hablará todo lo que oyere. ¿Cómo lo esclarece? Porque hasta acá yo sé que para muchos está un poquito confuso, pero hemos visto que Consolador es uno y el Espíritu Santo es otro.
Vamos a definir acá un poco. Ezequiel 24, 26, 27. Estamos acá hablando del escapado. Ese día vendría a ti un escapado para traer las nuevas. O sea, va a venir un escapado trayendo las nuevas. Y en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado. Y hablarás, no estarás más mudo. Y les harás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, ¿quién es ese escapado que fue guardado para el último tiempo? Y para que no esté más mudo, ¿quién es ese escapado? ¿Quién es ese consolador? Entonces se esclarece acá. Vendrá en ese día, dice, está hablando para el futuro, para este tiempo habla, vendrá un escapado para traer las nuevas. Ese escapado es el Espíritu Santo. Ese escapado es el Espíritu Santo. Ahora en el versículo 27 dice, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado y hablarás y ya no estará más mudo. O sea que el escapado que es el Espíritu Santo, viene, dice, ya no puede estar más mudo, ya no. ¿Por qué no puede estar más mudo? Y acá lo esclarece. Quiere decir, ¿quién es el que abre su boca para hablar? La carne, ¿no es cierto? O sea que la carne, la boca que tiene que abrir es la carne, el cuerpo. Entonces el espíritu del escapado ya no puede estar más mudo, tiene que hablar por intermedio de una carne. Eso tenemos que entender, que el Espíritu Santo de verdad no puede estar más mudo y hablará por tu boca. Entonces ese escapado, que es el Espíritu Santo, habla por la boca del Consolador. El Consolador es la materia, es el cuerpo, es el instrumento que no manda solo, no puede hacer las cosas solo, sino es porque el Padre lo ordenó, el Padre lo ha determinado así. No es cualquier cuerpo, cualquier instrumento, es un instrumento escogido de parte de Dios. Ese es el famoso Consolador, el cuerpo, la materia. Y ya no puede estar más mudo porque el Espíritu empieza a hablar por la boca de él. Por eso dice, el Espíritu es el Espíritu del escapado, ya no puede estar más mudo, tiene que hablar por intermedio de una carne. Porque Espíritu solo no puede hablar, no puede hacer obra. Es por eso que el Espíritu toma posesión de una carne para que pueda hablar y sea por señal. Eso es así, para que las gentes sepan quién es Jehová. Entonces está claro que el Consolador es el cuerpo, la materia, el instrumento. Es como decir el agua y el vaso. El agua aplaca la sed, pero para que esté cerca de mis labios, tiene que haber un vaso, o tiene que haber una taza, tiene que haber un vaso, y ese vaso tiene que estar limpio, no puede estar sucio, tiene que estar limpio ese vaso, y ahí puede ingresar el agua, se echa agua pura, para que me pueda aplacar la sed. Entonces tenemos dos cuerpos, el agua y tenemos el vaso. Acá en la parte espiritual, el vaso es el Consolador. Ese es el vaso, el instrumento. Y el agua vendría a ser el Espíritu de Dios. Entonces, los dos, para que el Espíritu Santo empiece a manifestar, habla por la boca del Consolador. Por boca del Consolador empieza a hablar. Y eso está demostrado, por ejemplo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Hemos demostrado varias veces, el que hacía las señales, el que sanaba, el que él hacía los milagros, no era Jesús, era el Espíritu Santo que estaba en él. Mejor vamos a esclarecer ese punto para ver, porque si no, de lo contrario, vamos a terminar un poco confundidos. Mejor voy a pasar lectura con un ejemplo nada más. Mateo, capítulo 12, vamos a leerlo. Capítulo 12, versículo 22 a 28.
Esto solamente para comprender nada más. Le trajeron en ese momento un endemoniado ciego y mudo. Le trajeron en ese momento un endemoniado ciego y mudo. Jesús lo sanó. Esa es la pregunta. Jesús lo sanó. La pregunta es, ¿Jesús lo sanó? Pregunta número 1. De modo que pudo ver y hablar. Con esto todo el pueblo quedó asombrado y preguntaba, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondían los fariseos, este echa a los demonios por obra de Beelzebú, rey de los demonios. Jesús sabía lo que estaban pensando. La pregunta es, ¿Él los sanó? Otra pregunta, ¿Él sabía los pensamientos de las gentes? Y les dijo, todo reino dividido en dos bandos está perdido, y toda ciudad o familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás echa fuera a Satanás, se haría la guerra a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo podría durar su poder? Si yo lanzo los demonios con el poder de Beelzebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder los echan? Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. Y luego dice en el 28, pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios. O sea que él echaba, pero con el soplo del Espíritu de Dios, dice en la versión latinoamericana. En versión Valera dice, yo expulso con el Espíritu Santo de Dios. O sea, el que expulsaba no era él, era el Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu Santo que es la verdad. Entonces comprenderán que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el Espíritu Santo está presente, quiere decir que el reino de Dios ya está presente. Eso es lo que tenemos que entender, que Jesús no expulsaba, no sanaba, sino sanaba ese era el Espíritu Santo. Y luego dice que Él entendía el pensamiento de ellos. Encontramos en la Escritura, dice Pablo, el que escudriña todo es el Espíritu. 1 Corintios capítulo 2, vamos a pasar lectura para estar más tranquilos, para no estar confusos y decir qué estarás hablando, hermanos santos. Dice, 1 Corintios 2, 10, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Nos reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso digo, Él entendía lo que estaban pensando, murmurando entre dientes los fariseos. No, sino el Espíritu de Dios que estaba en Él. Por eso dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Porque yo no sé qué cosa piensa una persona, yo no sé. Ni tampoco ustedes pueden saber qué cosa estoy pensando. Me ven ahí mirándoles, pero no saben qué estoy pensando, no saben qué estoy tramando contra ustedes, y ustedes qué están tramando contra mí. No sabemos nada. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, sí. Para más o menos hacerles una pequeña anécdota, cuando llego al pueblo en el año 1979, en la iglesia Casa de David, antes era la iglesia El Progreso, después le cambiaron el nombre a la Casa de David, en ese tiempo era la iglesia El Progreso, porque está en el distrito del Progreso. Yo recuerdo que estaba ingresando al templo, y había un hermano de disciplina que estaba en la puerta. Y me decía, pasen hermanos, pasen hermanos, pasen. En eso vino un hermano. Y le dice al hermano, detente hermano. Regresa y anda, reconcíliate con tu varona. Imagínese, anda, regresa y reconcíliate con tu varona y vuelves. Entonces, ¿cómo sabía que este hermano había venido peleando con su esposa? ¿Cómo sabía? Si está parado de ahí, pasen. Pero al mismo tiempo el Espíritu lo hizo entender cómo venía ese hermano, venía peleando con su pareja. Fíjese, ¿cómo sabía él? Sino por el Espíritu. Por eso dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es el que conoce todo. Por eso que él no sanaba, sino era el Espíritu de Dios. Él no
adivinaba, no sabía lo que estaban pensando la gente, sino el espíritu que estaba en él lo hacía conocer los pensamientos de las gentes. Por eso dice nuestro maestro en su tema La creación de Cristo, si Jesús habla no se cumple, pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, todo se cumple y es poderoso. Por eso, como un ejemplo, tenemos en el tiempo de los apóstoles, discípulos, porque al inicio son discípulos, después son apóstoles. Discípulos significan alumnos de un maestro. Eso significa discípulo, alumno. Y después que dejaron de ser alumnos, pasan a ser apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Tienen que transmitir lo que aprendieron de su maestro. Es el apostolado. Entonces, dice en Mateo capítulo 10, versículo 1, para comprenderlo, Jesús pues llamó a sus 12 discípulos y le dio poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedad y dolencias. ¿Y cuál es ese poder que les dio? ¿Cuál es ese poder que les dio? En 19:20 de Mateo 10, 19-20 dice lo siguiente: cuando lo juzguen, no se preocupen por lo que van a decir y cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora se les inspirará lo que tienen que decir, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Entonces, ¿cuál es ese poder que les dio de curar enfermos, curar todo tipo de dolencias, expulsar demonios? Entonces, ¿quién expulsaba? Les dice, ¿cuál era ese poder que le dio? Era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese es el poder que les dio, ese poder es el que lo expulsaba a los demonios, curaba las enfermedades, las dolencias, resucitaba muertos. Ese es el poder. Entonces, ahora, ya con esta explicación, ya tenemos más fáciles de entender. Por eso dice que el Consolador es el cuerpo, el instrumento. Y acá se ve que Él fue el instrumento, Ezequiel fue el instrumento y el Espíritu Santo es el que empezó a hablar por la boca de Él, así como fue en el tiempo de nuestro Mesías, en su primera venida. Está mencionando, porque solo no puede hacer nada, solo no puede hacer, tiene que ponerse de acuerdo los dos, Consolador y el Espíritu Santo, tiene que ponerse de acuerdo. En su tema, nuestro maestro, los dos testigos, en el año 99, dijo lo siguiente. Habla de dos testigos, uno del cielo y otro de la tierra. Y cuando le dice, Ezequiel, ¿ya llegaste? Ya llegué. A ti te estamos esperando para iniciar la obra. Entonces se ponen de acuerdo. Y el que hace todas las cosas es el Espíritu Santo. Entonces, con todo este esclarecimiento, ya es fácil comprender a dónde queremos llegar. Ya es fácil comprender. Por eso dice acá que el Espíritu de verdad. Muy bien, hemos entendido. Entonces, el Espíritu de verdad que viene para anunciar lo que tiene que acontecer. Pero ¿cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sabemos este Espíritu de verdad? Para saber su presencia. Tenemos que saber algo, tiene que haber algo para saber si es cierto o es mentira. Como es en otra parte de la Escritura, vendrán muchos Cristos, muchos falsos Cristos disfrazados de ovejas. No, disfrazados de corderos, vendrán. Pero ¿cómo sabemos si es verdadero o es falso? Tiene que haber alguna señal. Si no, no vamos a comprender. Fácil es no llevan al matadero. Fácil es. Muy fácil, nos dejamos seducir. Pero tiene que haber algo para saber si es o no es. Y la Escritura nos recomienda. Vamos a ver. ¿Qué cosa es? Vamos a ver, dijo el ciego y nunca vio. ¿Qué cosa tiene que hablar ellos? ¿Qué cosa tiene que traer? Entonces, el que tiene que traer para saber de su llegada, para saber, tiene que traer, como dice en hebreo, tiene que traer Torah, tiene que traer la ley de Dios, tiene que traer la palabra, así como dijo nuestro Mesías, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Yo no busco mi propia gloria, sino la gloria de aquel que me envió. ¿Qué cosa trajo?
trajo doctrina. ¿Qué es la doctrina? Torah. ¿Qué es en griego? Trajo la ley de Dios. Porque la ley de Dios, ahí vamos a ver nuestros defectos, nuestros errores y su misión de Él. La misión del Mesías, por eso dice acá, vamos a repetir esta parte cuando en el libro de la Halajá, para comprender, amigos, porque es fácil, cuando no hay un entendimiento fácil, somos llevados al matadero, fácil, pero cuando hay un entendimiento, no, sabemos a dónde es. Por eso vamos a repetir lo que dice en el libro de la Halajá en el capítulo 11, Sabiduría de los Judíos, dice que tiene que ser el Mesías estudioso de la doctrina de Dios, o mejor dicho, de Torah, pero con perfección. Tiene que estar ocupado en Torah, tiene que ser un genio en la Torah, tiene que tener un conocimiento de Torah escrito y oral. Fíjese, tiene que ser un estudioso ocupado, un genio, con un conocimiento amplio, escrito y oral de la doctrina de Dios. Ahora, su misión de él va a ser que todo el pueblo israelita apoye por el camino de Torah. Todo es ley. Guarda la ley, guarda los mandamientos, mandamiento, así. Entonces, ese va a ser que todo el pueblo vaya por el camino, llevar una vida disciplinada. Luego dice, va a ser que todos regresen los exiliados a la tierra de Israel. O sea, va a enseñar doctrina, o sea, los mandatos divinos o Torah. Todo va a ser doctrina, porque la doctrina te va a decir, no cometas adulterio, no seas fornicario, no mates, tienes que aprender a honrar padre y madre, etcétera, etcétera. Nos va a enseñar cómo debemos encaminarnos por las sendas. Pero dentro de la enseñanza, como viene con el Espíritu de verdad, el Espíritu nos va a impulsar a ordenar nuestra vida, como dice en Ezequiel 36, 27, y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. Pero es el Espíritu mismo que nos impulsa. Luego dice, va a ser que todo regresen los exiliados, o sea que va a ser tiempo de la unificación. Su misión es enseñar Torah, enseñar la doctrina, que todos vayan por el camino de la doctrina y también la unificación, o sea, la unificación, que todos regresen. Y luego va a ser que todos se acerquen al templo para dar sus ofrendas, y en tiempo de la restauración, hablamos de los sacrificios, los holocaustos, tiene que ser todo restaurado. Ahora, el Mesías, dice, va a ser de padre y madre biológico. Ni él mismo va a saber que es el Mesías hasta que el Creador lo decida. Ese es el punto. Por eso nuestro Mesías cantaba en esa fecha el Salmo 113, 8 y 9, donde dice que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol. ¿Quién es el pobre y quién es el menesteroso? Hay otro punto para buscar que descifrar. Ahora dice el Mesías, no es el objetivo, sino es el instrumento, un medio para llegar al objetivo. O sea que la misión del Mesías es para hacer brillar la luz en el mundo de su Padre, para que la humanidad se llegue a su Creador. Esa es la misión del Mesías, que el hombre viva conectado con su Creador, que lo adore a su Creador, que le sirva a su Creador. Esa es la misión del Mesías, no que el Mesías adóreme a mí, sírveme a mí. No. Ese es un error garrafal del creyente. Pero el Mesías simplemente es el profesor, el enseñador, de que tiene que orientar mediante la doctrina de qué manera tiene que adorar a su Creador, de qué manera tiene que acercarse a su Creador, de qué manera tiene que allegarse a su Creador, etcétera, etcétera. Esa es la misión del Mesías. No confundirse, por favor. No confundirse. Por eso menciona acá, estaban mencionando del Consolador y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tenemos que saber? Por la doctrina. En doctrina tiene que enseñar. Y esta doctrina, por eso decía el salmista David, 119, 142, 151, 90, 160, que la ley es la verdad, que los mandamientos es verdad, y es de generación en generación, no es para un solo tiempo, para toda la vida. Y el principio de la doctrina es la verdad. Eso es. Y todo lo que lo ponemos en práctica, nosotros vamos a ser justificados en esa verdad. ¿Por qué? Porque esa palabra, esa doctrina es verdad. Dios es verdad y también su doctrina es verdad, como es San Juan 17, 17. Y la misma palabra nos limpia.
Nos somos limpiados por la misma palabra, increíble. ¿Por qué? Porque nos hace ver la parte oscura y todo queda atrás. Reconocemos nuestros errores. Porque si no existiera la doctrina, ¿cómo el hombre sabe que es pecador? ¿Cómo sabe? No sabe nada. De repente puede saber, es justo y no lo sabe. Pero cuando descubre la doctrina de Dios, bueno, empezamos a conocer. Es como poner un espejo, poner nuestro rostro y vamos a ver y vamos a descubrir qué cosa hay en nuestro rostro, las manchas que hay. Pero si no hay en el espejo, no sabemos ni cómo somos ni qué forma tenemos nuestro rostro. Pero por la doctrina empezamos a ver cómo estamos delante de los ojos de Dios. Esa es la base primordial. Por eso dice la palabra de Dios, te limpia, te purifica, o sea, te hace ver tu parte oscura, de los grandes errores garrafales que cometemos, y eso empiezan a quedar atrás. Ese es el punto que tenemos que ver. Por eso dice en 1 Juan 3:4 que el pecado viene a ser la transgresión de la ley, o transgresión de la doctrina, la transgresión de la Torá. Pero si no conozco doctrina, ¿cómo puedo saber qué pecado? ¿Cómo? Por eso dice el apóstol Pablo, Romanos 7, 8 y 9, yo no conocí el pecado sino por la ley, o por la Torá. Si no hubiera Torá, no hubiera ley, no hubiera conocido el pecado. Y el pecado revivió en mí, y yo morí, porque me doy cuenta que no estaba bien lo que estaba delante de los ojos de Dios. Eso es, queridos amigos, esa es la finalidad que hemos hablado hoy día. Estamos hablando de la verdad, cómo es el espíritu de verdad, y cuando el hombre tiene que saber esa doctrina de verdad, que es dado para estos días. No estamos hablando del Éxodo 20, no. Estamos hablando de la doctrina del futuro. ¿Cómo que del futuro? A través de la historia sabemos muy bien, para comprenderlo, porque no quiero que terminen ustedes confundidos, que cuando Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto, lo traes a este monte, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Éxodo 24:12. Bueno, Moisés cumplió con el poder de Dios. Ese es otro punto más para entenderlo. Lo trajo al pueblo y lo puso a pie del monte. Y después Dios lo llamó a Moisés, 40 días y 40 noches estuvo en el monte, en el cerro, siendo instruido, recibiendo esas enseñanzas. Y después, cumplido el tiempo, regresa el pueblo desesperado, que ya no tenía un guía. Moisés lo había abandonado. Le obligaron a Aarón, aunque dice que la mayoría son gente pagana, pero la cosa es que le obligaron a hacer un becerro de oro. Ese becerro significa Señor de los señores, Dios de los dioses, que para muchos pensaron, hasta el pueblo judío, que en el futuro pensaron que era el creador de todas las cosas. Entonces, vemos ahí que le hicieron holocaustos, dicen Hechos, que presentaron holocaustos alegres y felices por todo. Al descender Moisés con los 10 mandamientos, dijo, ustedes no son dignos de recibir estas normas. A 2 tablas lo rompió, se hizo añicas, aunque dice los sabios que se borró las letras. Se haya borrado, no se haya borrado, la cosa es que se rompió ese compromiso con el pueblo de Israel. Y por segunda vez lo vuelve a llamar, que ahí hay unos 120 días Moisés. Y ese mandamiento fue para el futuro. Por eso dice Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación venidera y el pueblo que se criará. Está hablando que se escribe para el futuro, y en el futuro tenía que formarse nueva gente, con gentiles, como hemos visto anteriormente en la expresión, en la recomendación que dice nuestro maestro. Entonces se forma en gente que no son, o sea, gentiles que nunca preguntaron por Dios ni tampoco lo buscaron. Entonces viene, de esos mandamientos estamos hablando, de los mandamientos que Dios le entregó a Ezequiel en estos días. De eso estamos hablando, de esos mandamientos de verdad, del futuro. Si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades nuestro agradecimiento por anticipado, y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.